este Teatro Nacional Rubén Darío, que se le debe a doña Jo Portocarrero de Somoza. Esto sin ningún apasionamiento político, pero en honor a la verdad se le debe a esta señora que hacía kermés, hacía fiestas con todas las esposas de los diplomáticos y así fue llenando, dicen, el buchito de la gallina para lograr hacer este gran edificio. Habían sectores que estaban opuestos a la construcción del teatro. Algunos decían que era un elefante blanco que iban a construir. Se empezó a construir y se le llamó dentro del argot artístico y periodista también del gremio de ustedes, se le llamó el elefante blanco. ¿Por qué? Porque decían que el elefante blanco no podía, los artistas nacionales no podíamos entrar, que era prohibido. Un elefante blanco es considerado un lujo de reyes en las sociedades hindú y tailandesa, ya que es una raza poco común y muy costosa. En la India, cuidar, mantener sano y en óptimas condiciones a un elefante blanco requiere de mucho dinero, de mucha dedicación. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que dirigía la prensa en ese entonces, escribió un artículo, un editorial muy importante que impactó en la sociedad nicaragüense en contra de la construcción. La gente está en contra de lo que hacen las instituciones gubernamentales. Siempre estamos en contra de lo que hacen. Entonces se decía que el teatro era demasiado faustoso, demasiado grande para la pobreza de este país. Y realmente la edificación de un edificio X o Y no va a eliminar la pobreza de este país. Otros estaban a favor porque no había un templo para la cultura y entonces había esa pugna, pues. Pero al final pues se impuso pues la idea de llevarlo a cabo. Pese a la ola de críticas y comentarios a favor y en contra de la construcción del Teatro Nacional, la obra fue avanzando. El proyecto fue financiado por el gobierno de Nicaragua y con la ayuda de un préstamo de $2 millones al Wells Fargo Banks de Estados Unidos. Inicialmente, el presupuesto era de $6 millones, porque se pensaba que fuera mucho más impactante. Hubiera sido un poco más, digamos, elegante, porque ahí, por ejemplo, pueden ver en la memoria cómo iba a ser, digamos, la sala mayor. ¿Ves? Tenía más balcones a los lados, era de otra forma, pues. Pero al bajar el presupuesto, ellos tuvieron que reducir el teatro. Y finalmente, pues, se pudo inaugurar. Así fue como el 6 de diciembre de 1969, en vísperas de la gritería, se inauguró el Teatro Nacional Rubén Darío. Lo inauguró fue el ballet de Amalia Hernández de México, ballet folclórico, ¿verdad? Y lógico que estaba la flor innata de la sociedad nicaragüense ahí. En cuenta desde luego el presidente de la República, doña Jo Somoza, y yo estaba a cargo del aire acondicionado y las luces de sonido y todo eso. Un gran amigo mío que es historiador, Roberto Sánchez, hizo una obra precisamente satirizando esta construcción. La obra la montó exactamente el día que se inauguraba el Teatro Nacional Rubén Darío. La obra se tituló ¡Qué honorable familia! Fue interpretada por el grupo de teatro de la Universidad Centroamericana, TUCA. Es considerada la primer obra de teatro protesta en Nicaragua. Se estima que a la puesta en escena asistieron igual número de personas que a la inauguración del teatro. Esta obra tuvo una gran repercusión porque a partir de esta presentación se comenzó a presentarse en diferentes lugares de Nicaragua. Es interesante que durante toda una semana hubo cantidad de festejos alrededor del cumpleaños de Somoza de Baile. Se inauguró el teatro, se inauguró en ese momento el hotel actual Crown Plaza, y el Times de Nueva York sacó una crónica diciendo que durante esa semana los dos acontecimientos más importantes habían sido la inauguración del teatro y la presentación de Qué honorable familia. Que por cierto, fíjate que lo inauguró doña Jo Portocarrero con artistas mexicanos, y esto tuvo una repercusión
de crítica contra ella, que por qué no buscó artistas nacionales. Lo que pasa es que en ese momento hay un burum bum bum sobre la construcción del Teatro Rubén Darío, porque el gobierno, claro, como las manifestaciones que el gobierno apoyaba de la cultura eran manifestaciones solo extranjeras, entonces los artistas nacionales no teníamos esa oportunidad. Para rescatar un poco la crítica mala para Doña Job, él contrató a Irene López y su ballet folclórico y contrató al coro del Padre Mena. Yo dije, algún día yo voy a estar ahí. Y ese día no fue tan largo. Porque todo el mundo decía, bueno, vayan a ver Irene López, es fabuloso la fórmula. Nosotros nos presentamos por primera vez en el Rubén Darío, eso fue un escándalo, ¿ves? Hicieron fila la gente y todo cuento, porque el público nicaragüense no estaba acostumbrado ni nunca había sabido ver, nunca había visto su folclore, sus danzas, sus costumbres en un teatro como el Rubén Darío. Fuimos los primeros artistas nicaragüenses que actuamos en el escenario mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. Me siento feliz, siento que he hecho algo y que se lo voy a dejar a las futuras generaciones, algo bueno. En la víspera de la Navidad de 1972, un devastador terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter causó severos daños en las casas y edificaciones del centro de Managua. El Teatro Nacional fue de los pocos edificios que quedó en pie luego de la tragedia. Meses después del terremoto, el doctor Harry Shah de la Universidad de Stanford realizó estudios para valorar los daños que causó el terremoto en el edificio, encontrándose con tan solo que el 2% del teatro había sufrido daños mínimos. Pero ¿cuál es la razón por la que esta monumental tienda hecha del día resistió al intenso movimiento sísmico? El arquitecto Fernando Morales Alonso, que tiene 4 años de trabajar como asesor técnico del Teatro Nacional, conoce la respuesta. Es que el teatro está construido sobre un medio acuoso. Eso lo hace de alguna manera, lo que es una amenaza, por el otro lado también se convierte en una gran ventaja. Entonces el teatro, él está estabilizado como que fuera un barco, entonces él a la hora de un sismo, él funciona como un barco, se puede desplazar por el medio acuoso, ¿verdad? Además que el teatro está construido con paredes monolíticas de concreto y sobre lo que se llama una técnica de losa balsa, que está construido sobre una losa totalmente de concreto de 3 metros de espesor, ¿verdad? Es un medio que realmente le permite moverse, pues balancearse. Por eso es que el terremoto al impactarlo, él lo balancea, pues lo desplazó un poquito, pues porque es un terremoto muy fuerte. Si ocurriera, pues que no queremos eso, un sismo de una magnitud similar o menor, siempre el teatro se balancearía, no sufriría daño. El Teatro Nacional Rubén Darío, de estilo neoclásico posmodernista, es considerado una joya de la arquitectura en Nicaragua. Esta es una construcción pues neoclásica y en ese sentido tiene mucha influencia de la escuela Bauhaus de arquitectura de Alemania. También tiene mucha influencia de muchos teatros, de algunos teatros de Estados Unidos como el Kennedy Center y el Lincoln Center. Los arquitectos fue José Francisco Terán y Eduardo Chamorro. Estos arquitectos fueron parte del Comité Pro Arte Rubén Darío, en donde se dedicaron a la tarea de estudiar los mejores diseños y edificios que había de la época. Para la construcción del Teatro Nacional fueron necesarias 25.000 toneladas de concreto, 1.200.000 toneladas de hierro, 9.500 metros cúbicos de cemento. La estructura de esta tienda hecha del día, parafraseando el poema de Rubén Darío a Margarita de Baile, fue construido sobre terrenos nacionales de 1.800 metros cuadrados, con costados de 76 metros y frentes de 48 metros. La parte exterior de este edificio está sostenida por 50 columnas de acero de 18 metros de alto, que están forradas de mármol.
El Teatro Nacional es un edificio de 30 metros de altura, de 6 pisos, con 2 sótanos, un escenario muy amplio y un auditorio que tiene 1.200 butacas. Y tiene a su interior 3 salas de presentación, que son la Sala Mayor, el Teatro Experimental Pilar de Aguirre y lo que es el Salón de los Cristales, que se utiliza también para presentaciones artísticas y culturales. El sitio más privilegiado es el escenario principal, ya que está concebido para ópera, ballet y orquestación. Las orquestaciones, los cantantes de ópera, los grandes ballets, requieren casi una acústica, si no perfecta, muy ideal. Entonces el teatro se trajo al doctor Jordan, que era uno de los expertos mundiales de diseño acústico, para que diseñara la acústica. El Teatro Nacional Rubén Darío está considerado el tercer mejor teatro de Latinoamérica en cuanto a calidad escénica y técnica de su acústica e iluminación. La Sala Mayor está compuesta por un escenario principal de 18 metros de profundidad y 6 metros de embocadura. Los telones miden 16 metros de altura y 18 metros de longitud. Es un telón a la italiana. Se puede subir y bajar, abrir y cerrar. Los telones, escenografías y las luces se guardan en un gigantesco cubo conocido como la caja de tramoya, que sobresale en la estructura del teatro y en su parte superior forma la tercera azotea. Frente al escenario principal se observa una vista espectacular de la platea y los 3 balcones, 1.200 butacas tapizadas en color rojo que contrastan maravillosamente con el dorado color del borde de los balcones y la suavidad de la iluminación. Una arquitectura muy magnífica, es un teatro muy compacto, pues. Todos los artistas internacionales, inclusive los nacionales, se maravillan del teatro que tenemos porque es muy compacto, es muy cómodo. Aquí han estado los mejores intérpretes de la danza, la música, el teatro nicaragüense, y ha recibido a los más prominentes de artistas internacionales. Ha sido el escenario amplio para desahogarnos de ese artista que tenemos dentro del alma, para decir aquí estamos y somos nicaragüenses. Es la máxima casa de la cultura que tenemos en Nicaragua. Es el único teatro equipado como tal en todo el país. Es un lugar de mucho respeto, sobre todo porque lleva el nombre de la figura más insigne que tenemos los nicaragüenses en la cultura. La Sala Mayor del Teatro Nacional también ha sido el sitio donde se han coronado a muchas de nuestras reinas de belleza. El Miss Nicaragua es uno de los espectáculos televisivos más populares del país, que se transmite en vivo desde la Sala Mayor. Cuando participé en Miss Nicaragua en el año 2007, pues me sentía como en casa, me sentía abrazada por el Teatro Nacional Rubén Darío, porque había tenido la oportunidad en otras ocasiones de pisar esas tablas que para mí son sagradas. Entonces, haber tenido la oportunidad de coronarme como Miss Nicaragua en el 2007 fue algo que disfruté mucho, que lo viví hasta el último momento. Yo recuerdo de que en los ensayos yo visualizaba, ¿verdad?, el momento de la coronación, miraba los balcones. Su primer recorrido. Para mí fue un honor por lo que representa el teatro para la cultura nacional. El lobby está al nivel de la calle. Grandes puertas de vidrio dan la bienvenida a los asistentes, que al entrar aprecian el busto del príncipe de las letras Rubén Darío, elaborado por Edith Grön, una de las más famosas artistas y escultoras. En el lobby están 2 escaleras magnas que dan acceso hacia el Salón de los Cristales. El Salón de los Cristales o el Salón de las Arañas es un espacio que está concebido para exposiciones itinerantes, para exposiciones permanentes y también para cualquier tipo de espectáculo que requiera cierta intimidad. En él se encuentran 3 arañas o lámparas de cristal.
Las arañas eran provenientes de la Casa Real de Lámparas de España. Miden 5 metros de alto por 3 metros de diámetro y tienen un peso aproximado de 2 toneladas. Se instalaron en 1971, 2 años después de la inauguración del teatro. Empezamos a desembalar los cajones y no había ni un diagrama ni un plano cómo iba a armarse eso. Me tocó averiguar, ir armando parte por parte, sección por sección, averiguando qué pieza va en qué lugar, y así fui armando la primera araña, que era la del centro. Con la experiencia de esa se armaron las de los lados. Me encanta el Salón de los Cristales porque tiene como esa esencia mágica, además, ¿verdad?, que te recuerda tal vez a una época clásica que no todos vivimos. El 72 fue como una bendición de Dios. Imagínate, en abril, inauguración del Teatro Experimental Rubén Darío. Hoy se llama Pilar Aguirre, en honor a mi gran amiga con quien trabajé en 1982 en la sala mayor de este teatro, con Las cosas de papá y mamá, una comedia maravillosa. El Teatro Experimental lleva su nombre en honor a la maestra Pilar Aguirre, una de las grandes luminarias y precursoras del teatro en Nicaragua. Yo sabía de la existencia de ese teatro experimental, ese está en el sótano del teatro. Yo pasaba por ahí, miraba todo aquello vacío, y de repente me dicen que llegaron los equipos de iluminación, sonido, que había que instalarlo. Oye, fíjate que doña Jope era una mujer inteligentísima. Hizo la inauguración con la presencia de los embajadores de todo el mundo y sus esposas, con la presencia de todos los ministros y sus esposas. Claro que no era gratis. Ella tenía que recaudar fondos para seguirle metiendo al teatro. Fue una noche maravillosa. Siempre se ha comentado que el Teatro Nacional es elitista, es decir, que solo la gente de clase alta puede asistir. Vamos a ser sinceros, el teatro elitista, no todos pueden pagar una entrada al teatro, no todos tienen la vocación o podríamos hablar de la cultura de ir a ver una obra de teatro. El teatro no es elitista, porque elitista sería de que una persona pague y no lo dejen entrar. Pero al teatro puede ir cualquier persona que pague, puede entrar al teatro, así que no es ni nunca ha sido elitista. Que la gente que no tiene cultura para ir al teatro, esa es otra cosa, que prefieran, por ejemplo, ir que se iba al malecón a ir a una actividad del teatro, y esa es una cuestión de educación nada más. Tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en 1979, el Teatro Nacional pasó a llamarse Teatro Popular Rubén Darío, precisamente para acabar con la idea que era una institución elitista. En este periodo, el teatro sufrió muchos daños debido a la masiva afluencia de la gente. Tuvo que ser cerrado por muchos años. Se reabrió en los años 90, gracias al apoyo de la cooperación sueca. El Teatro Nacional tiene un reglamento establecido por ley, un protocolo que poco se cumple. Antes existía una comisión que evaluaba los espectáculos para ver si cumplían con lo necesario para presentarse. Esa comisión no existe actualmente, porque al teatro únicamente la gente llega, dice que quiere el teatro, alquilan el teatro y realmente no existe una normativa para decir si se presenta, no se presenta. Es el salón que se debe de respetar, se debe de poner en escena espectáculos de calidad, no permitir que se maltrate el teatro, no maltrato digo de que lo van a destruir, de que lo rompan alguna silla ni nada, sino en el maltrato del respeto. Es un templo de la cultura. Sitio muy querido por tantas veces que he tenido que pasar por estas puertas, ya sea para venir a ensayar, ya sea para venir a presentarme, ya sea en la música popular y en la música clásica, que son dos géneros que yo cultivo. Aquí he conocido mucha gente, aquí he pasado momentos de mucho nerviosismo, aquí he pasado momentos de mucha gloria con mis amigos músicos.
A mí me parece que si no tuviéramos un teatro como el Rubén Darío, tampoco los nicaragüenses hubiéramos tenido la oportunidad de apreciar los grandes espectáculos que han venido. Si viviéramos en una Nicaragua sin el Teatro Nacional Rubén Darío, creo que no estaríamos como sin cabeza. El teatro para mí es como la punta de lanza, es como un sueño, pienso yo, para todos los artistas tener una presentación en el teatro. Yo creo que sí que ha sido muy valioso el aporte, me parece genial que lo hayan hecho en su momento, que haya tenido toda esta historia tan linda que les estoy contando. El Teatro Nacional es perfecto, vos estás sentada en la platea y puedes ver y disfrutar de todo el show, ver cada detalle de las presentaciones de ballet, de teatro, bueno, en fin, yo creo que no tendríamos cabeza, sería un cuerpo sin cabeza, un cuerpo sin corazón, porque la cultura es el corazón de un pueblo. Y ahora nos queda la obligación, ya que es un patrimonio de país, pues cuidarlo, mantenerlo, hacerlo funcionar, y sobre todas las cosas creo que debe ser importante, que no debe ser un teatro que sea elitista, sino un teatro que sea participativo, un teatro donde tenga cabida todas las manifestaciones artísticas con un buen nivel cultural, y un teatro donde podamos también proyectar la cultura a los jóvenes y a los niños nicaragüenses.